¿Por qué sufrimos todos la inflación hoy en día? Bueno, solo hay una razón por la que cualquiera sufre la inflación, y es por el gobierno. El gobierno crea la inflación, es una criatura del gobierno. De hecho, es simplemente una forma sigilosa en que el gobierno nos grava, porque la inflación, por definición, es la expansión de la oferta monetaria. Inflar significa literalmente expandir. La gente normalmente piensa en los precios, pero no se pueden expandir los precios. Es la oferta monetaria la que se expande. Pero cuando se aumenta la oferta de dinero, disminuye el valor de ese dinero y ahora se necesita más dinero para comprar bienes y servicios. Así que el precio de esos bienes y servicios aumenta para reflejar el dinero adicional. Así que el aumento de los precios es simplemente un resultado de la inflación que es creado por el gobierno, específicamente la Reserva Federal, porque la Reserva Federal está expandiendo la oferta de dinero, pero el gobierno en última instancia, está gastando esa oferta de dinero en circulación cuando envía cheques sin recaudar ingresos fiscales. Tiene estos grandes déficits presupuestarios. ¿De dónde saca el gobierno gran parte del dinero para gastar si no lo recaudan impuestos? Y lo obtiene del gobierno, que simplemente lo crea de la nada. Ahora, lo que acabas de decir es tan lógico y tan obvio y tan inatacable. ¿Por qué el gobierno no reconoce lo que está haciendo? ¿O lo hace intencionadamente? Bueno, ciertamente el gobierno no quiere que el público sepa que la inflación es creada por el gobierno porque entonces podrían oponerse, obviamente porque es un impuesto. Quieren culpar de la inflación al público, a las corporaciones codiciosas que estafan a sus clientes, a la OPEP por subir el precio del petróleo, a los especuladores por comerciar con las materias primas, a veces a los sindicatos codiciosos que exigen salarios más altos. El gobierno quiere señalar a todo el mundo menos a sí mismo. Y parte del problema es que a veces la inflación, en lugar de hacer subir los precios, impide que bajen. Y así no vemos realmente los efectos dañinos de la inflación, porque no te das cuenta de lo mucho que habría bajado tu coste de vida sin la inflación creada por el gobierno, porque la belleza del capitalismo, lo poco que nos queda en este país, es que el capitalismo es una fuerza que lleva a la abundancia, que lleva a la eficiencia y a las economías de escala. Y así, normalmente en una economía capitalista, el coste de los bienes y servicios baja. Y eso significa que nuestro nivel de vida aumenta, porque podemos permitirnos comprar más cosas. Pero cuando el gobierno crea la inflación, a menudo impide que se produzcan esas benévolas bajadas de precios. Pero no nos quejamos de ello porque no nos damos cuenta del beneficio que nunca hemos disfrutado. Así que si los precios suben un 2%, pero deberían haber bajado un 5%, el gobierno dice: oh, tenemos una inflación del 2%, pero no la tenemos. Tenemos una inflación del 7%, los precios son un 7% más altos, porque el gobierno infló la oferta monetaria de lo que habrían sido si el gobierno no hubiera creado la inflación en primer lugar. Entonces, ¿cómo grava el gobierno a la gente con su comportamiento inflacionario? Bueno, el gobierno necesita dinero para gastar y tiene dos maneras de obtener ese dinero. Una es la forma honesta en que podría tomarlo de nosotros a través de los impuestos, correcto, donde el gobierno literalmente toma el dinero de nuestros cheques de pago. Así que tenemos menos dinero para gastar, o pueden persuadirnos para que les prestemos el dinero, que de nuevo tomamos el dinero que podríamos haber gastado y se lo prestamos al gobierno y el gobierno lo gasta en su lugar. Ahora, por supuesto, eso representa un reclamo a los futuros contribuyentes, que en última instancia van a tener que pagar impuestos al gobierno para que éste pueda devolverle el dinero que pidió prestado, pero en cualquiera de esas dos formas, impuestos o préstamos legítimos, el dinero se envía desde el sector privado al gobierno y luego el gobierno lo devuelve al sector privado, por lo que no hay un aumento neto en la oferta de dinero, pero hay una reducción neta en mi oferta de dinero personal, porque el dinero que envío al gobierno no puede ser gastado por mí, pero tengo menos para gastar, por lo que tengo menos cosas. La otra forma en que el gobierno puede pagar el gasto es simplemente imprimiendo dinero y luego le da ese dinero recién impreso a otra persona para que lo gaste. Pero cuando eso sucede, aunque el gobierno no tomó mi dinero, el gobierno tomó mi poder adquisitivo, porque ahora la gente que recibió ese dinero recién impreso sale al mercado y lo gasta. Compiten conmigo para comprar bienes y servicios, y eso hace subir el precio de esos bienes y servicios, y ese precio adicional es básicamente el equivalente a un impuesto. Así que digamos que el gobierno toma el 10% de mi dinero en impuestos y ahora tengo que reducir mis gastos en un 10%, porque solo tengo el 90% de mi dinero, así que compro menos cosas.
pero si el gobierno me deja con todo mi dinero, pero solo imprime el equivalente al 10% de mi dinero y se lo da a otra persona, y ahora esa persona va y compra bienes y servicios, el precio de esos bienes y servicios sube un 10%. Ahora tengo que reducir mis gastos en ese mismo 10% porque no tengo una cantidad ilimitada de dinero. Las cosas ahora cuestan más. Así que acabo en el mismo lugar independientemente de si el gobierno toma mi dinero o mi poder adquisitivo. La diferencia es que cuando el gobierno toma mi dinero, sé a quién culpar de que me haya subido los impuestos, pero cuando me roban mi dinero a través de la inflación, estoy confundido, especialmente cuando el gobierno está mintiendo al público acerca de por qué los precios están subiendo o, de hecho, están fingiendo que no están subiendo utilizando el IPC, que ni siquiera capta la magnitud real de la subida de los precios, así que ni siquiera sé que están subiendo si creo al gobierno, pero lo que sí sé es que mi nivel de vida está bajando porque no puedo permitirme tantas cosas con mis ingresos, pero no culpo al gobierno y no descargo mi frustración en las urnas. Eso es lo que no quieren los políticos, no les gusta subir los impuestos porque a los votantes no les gusta pagar impuestos más altos. Pero si les roban el poder adquisitivo a través de la inflación, los votantes no saben que les están robando y pueden seguir eligiendo a la gente que les está robando. Cuando estaba en mi último año en Princeton, había un chico joven que vivía enfrente de mí y se llamaba Jay Powell. Hoy ese chico joven, ya veo que se ríe, era un buen tipo cuando tenía 17 y 18 años. Hoy está arruinando la economía como presidente de la Reserva Federal. ¿Cómo pueden decir con la cara seria que la inflación es transitoria cuando el gobierno está tratando de pedir prestados trillones? Sí, bueno, aparentemente dejó de usar la palabra transitoria, así que no sé lo que está usando ahora, pero todavía espera que la inflación baje. Quiero decir, si miras la proyección de la Fed de los tipos de interés para finales de 2023, la Fed todavía espera que los tipos estén por debajo del 2%. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo pueden ser tan bajos los tipos si la Fed está realmente comprometida con la lucha contra la inflación? Porque incluso si se cree en la metodología del gobierno para el seguimiento de los precios están subiendo un 7% ahora mismo. Bueno, ¿cómo vas a hacer algo con el 7% de inflación cuando tus tipos de interés son inferiores al 2%? Tienes tipos de interés reales negativos superiores al 5%. No vas a avanzar en la lucha contra la inflación a menos que tengas unos tipos de interés reales positivos, lo que significa que si la inflación es de 7%, necesitas tipos de interés del 8 o 9%. Quiero decir, pregúntale a Paul Volcker, que ya no está vivo, pero no subieron los tipos al 20% por gusto. Los tipos subieron porque la inflación era del 13% y la gente pensaba que iba a ser aún peor, por lo que la Fed tenía que adelantarse a la curva de inflación. Aunque Powell sigue estando muy por detrás de la curva de inflación, esa curva se está acelerando ahora, y está claro que se va a acelerar más a medida que el tamaño de los déficits sea cada vez mayor y la Fed tenga que imprimir aún más dinero para monetizarlo. Ahora no está legalmente obligado a hacerlo, de hecho debería negarse a hacerlo. Eso es lo que se supone que tiene que hacer la Reserva Federal, pero desgraciadamente la Reserva Federal sigue las órdenes del Congreso, y cualquier déficit que el Congreso maneja, la Reserva Federal está feliz de monetizarlo. De hecho, la Reserva Federal está alentando al gobierno para que tenga mayores déficits, especialmente para poder monetizarlos. Así que no piensas en el dinero en efectivo, en términos de rendimiento, porque no vas a conseguir nada. Piensa en ello como si te diera alguna opción porque podrías tomar ese efectivo si los mercados se hunden y ahora puedes beneficiarte del colapso. Puedes comprar acciones baratas. Bueno, tengo una idea mejor. En vez de efectivo, usa oro porque la inflación es del 7,5%. De nuevo, es el 15%, pero vamos a usar los números del gobierno, 7,5%. Si te quedas en efectivo esperando a comprar gangas en la bolsa, estás perdiendo un 7,5% mientras esperas. Es decir, si esperas todo el año, habrás perdido un 7,5% de tu poder adquisitivo. En lugar de guardar tu pólvora seca en efectivo, donde se moja bastante, ¿qué tal si la guardas en oro? Ese es un lugar mucho mejor para estar si no quieres estar en acciones porque tienes la misma opcionalidad en el oro. Puedes usar tu oro para comprar acciones y de hecho, creo que te da una mayor opcionalidad, porque mientras los precios de las acciones bajan, los precios del oro van a subir como mínimo para compensar ese 7,5% de inflación.